Hola, soy Manuel. A mi amiga Sofía, la chica más brillante que he conocido, un profesor la humilló públicamente delante de toda la universidad. La acusó de plagio en su proyecto final, el que definía su futuro, y lo hizo con una sonrisa, sabiendo perfectamente que era mentira. Le arrebató su dignidad y su carrera en menos de 5 minutos, solo porque ella venía de un lugar donde la gente como él cree que no crece el talento. Fue un asesinato académico a sangre fría, calculado para destruirla. ¿Tú conoces a alguien que haya pasado por algo así? Antes de contarte cómo ese profesor le destrozó la vida a Sofía en solo 5 minutos, comenta de qué ciudad estás viendo esto, y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que pasa cuando una persona a la que le han quitado todo decide que ya no va a agachar más la cabeza. La historia de Sofía no es solo de dolor, es de una fuerza que nadie, ni siquiera ese hombre con todo su poder, esperaba encontrar. Su proyecto no era un simple trabajo, era el resultado de años de sacrificio, de su familia y de ella. Sofía no venía de una familia con dinero ni con contactos. Creció en un pequeño piso en las afueras, donde su madre limpiaba casas, y su padre trabajaba en la construcción. Consiguió esa beca para la universidad más prestigiosa del país a base de no dormir, de estudiar hasta que se le nublaba la vista, y de renunciar a todo lo que una chica de su edad se supone que debe vivir. Cada libro que compraba era un lujo, cada matrícula un milagro. Ella no estaba allí para hacer amigos, estaba allí para cambiar su destino. Desde el primer día, sintió que no pertenecía a ese lugar. Rodeada de chicos y chicas que hablaban de sus vacaciones en Europa y llegaban en coches de lujo, Sofía se sentía invisible. Sus zapatos gastados, su único abrigo y su móvil antiguo eran como un uniforme que gritaba, pobreza. Intentó ignorarlo, centrarse en los estudios, pero las miradas de reojo y los susurros en los pasillos eran constantes. La trataban con una mezcla de lástima y desdén, como si su presencia fuera un error del sistema de admisiones que pronto se corregiría. El profesor Morales, una eminencia en su campo, pareció fijarse en ella desde el principio, pero no de la forma que ella esperaba. Nunca la humilló directamente en clase, era más sutil, más cruel. Cuando ella participaba, él la escuchaba con una paciencia fingida, para luego desmontar su argumento con un tecnicismo innecesario. Ignoraba su mano levantada para dar la palabra a los hijos de empresarios y políticos. La hacía sentir pequeña, una intrusa intelectual en un mundo que no era el suyo. Era una tortura psicológica lenta y constante, diseñada para quebrar su confianza. A pesar de todo, Sofía se volcó en su proyecto final. Era su oportunidad de demostrarles a todos, especialmente a Morales, que se equivocaban. Trabajó durante meses sin descanso, desarrollando una idea original y brillante que podría tener una aplicación real en la industria. Era su obra maestra, el pasaporte para salir de la precariedad y devolverle a sus padres un poco de todo lo que habían sacrificado por ella. La noche antes de la presentación apenas durmió, no por nervios sino por la emoción. Sentía que por fin iba a conseguirlo. Llegó el día de la presentación, y Sofía, a pesar de los nervios, se sentía segura. Llevaba meses preparándose para ese momento. Se puso delante del tribunal, respiró hondo y comenzó a hablar. Su voz, al principio un poco temblorosa, fue ganando fuerza a medida que exponía su investigación. Las diapositivas eran perfectas, los datos impecables. Explicaba su metodología con una claridad que dejó a varios de los profesores asintiendo con aprobación. Por un instante creyó que lo iba a lograr, que todo el esfuerzo, las noches sin dormir, y los sacrificios de su familia por fin iban a dar sus frutos. Justo cuando llegaba a la parte más innovadora de su proyecto, el núcleo de su descubrimiento, la voz del profesor Morales la interrumpió. No fue un grito, sino una frase calmada, casi aburrida, que cortó el aire como un cuchillo. Señorita López, deténgase un momento, por favor. Sofía se calló de inmediato, confundida. El profesor se levantó lentamente, con una sonrisa condescendiente en los labios. Sostenía una copia de su trabajo en una mano y un par de hojas impresas en la otra. El ambiente en la sala cambió por completo, se llenó de una tensión fría y expectante. He estado revisando su trabajo con más detenimiento, dijo Morales paseando la mirada por el resto del tribunal. Y he encontrado algo preocupante. Dejó que la palabra flotara en el silencio. Sofía sintió un nudo en el estómago. No entendía qué podía ser.
Estaba segura de cada palabra, de cada cita. Entonces, él pronunció la palabra que lo destrozaría todo: plagio. Lo dijo sin emoción, como quien lee un informe meteorológico. Sofía me contó que sintió cómo el suelo desaparecía bajo sus pies. Un murmullo recorrió la sala entre los estudiantes que asistían como público. Él proyectó en la pantalla un párrafo de su tesis junto a otro de un artículo académico publicado hacía 5 años. Como pueden ver, la estructura y las ideas son prácticamente idénticas, sentenció. Sofía abrió la boca para defenderse, para explicar que había citado a ese autor en su bibliografía, que su trabajo se basaba en esa investigación para refutarla y proponer algo nuevo. Pero la voz no le salía. Era un susurro ahogado, inaudible. Morales ni siquiera la miró. Había preparado su ataque para que cualquier defensa pareciera una excusa patética. La trampa era perfecta. La humillación no fue solo la acusación, sino la forma en que la ejecutó. Morales no se dirigía a ella, sino a los demás, como si Sofía fuera un objeto de estudio, un ejemplo de falta de ética. Habló de la importancia de la integridad académica y de cómo era una lástima que ciertas personas intentaran tomar atajos para aparentar un talento que no poseían. Cada palabra era un golpe calculado para herirla donde más le dolía, en su esfuerzo, en su origen. Vi a algunos compañeros mirarla con desprecio, otros con una lástima que era casi peor. Sofía se quedó allí de pie, completamente paralizada, sintiendo cómo cientos de ojos la juzgaban. Me dijo que en ese momento solo podía pensar en sus padres, en la cara de orgullo que tenían cuando les dijo que iba a presentar su proyecto final. La vergüenza la quemaba por dentro, una vergüenza tóxica e injusta, porque ella sabía que no había hecho nada malo. Pero en esa sala la verdad no importaba. Lo único que importaba era la palabra de un hombre poderoso contra la de una chica a la que nadie iba a defender. El jefe del tribunal, un viejo amigo de Morales, ni siquiera le permitió hablar. Carraspeó y, con una frialdad burocrática, dijo: en vista de la evidencia presentada por el profesor Morales, esta evaluación queda suspendida. El caso se remitirá al comité disciplinario. La despacharon. Sin preguntas, sin derecho a réplica. Sofía recogió sus cosas con manos temblorosas, sin mirar a nadie. Salió de esa sala sintiendo que no solo le habían suspendido un proyecto, le habían puesto una marca imborrable, la habían sentenciado como una fraude delante de todo su mundo. El camino de vuelta a casa fue una tortura silenciosa. Sofía me contó que caminó por las calles sin ver nada, como si fuera un fantasma. El ruido de los coches, las voces de la gente, todo le sonaba lejano, amortiguado. Solo sentía el peso de su mochila, que de repente parecía cargar con todos los ladrillos que su padre había puesto en su vida. Cada paso era una confirmación de su fracaso. No era solo la acusación, era la certeza de que su mundo, ese que había construido con tanto esfuerzo, se había derrumbado por la palabra de un solo hombre. La vergüenza era un veneno que le recorría las venas. A los 2 días, llegó el correo electrónico oficial de la universidad. Un texto frío, impersonal, que le notificaba la fecha de su comparecencia ante el comité disciplinario. No había ni una palabra de apoyo, ni una invitación a presentar su versión. Era una citación, casi una sentencia anticipada. Sofía investigó quiénes formaban ese comité, y el corazón se le heló. Eran 3 profesores del círculo íntimo de Morales, colegas que publicaban artículos con él y compartían cenas en los congresos. El juicio ya estaba decidido antes de empezar. El sistema no estaba diseñado para buscar la verdad, sino para protegerse a sí mismo. Volver a la universidad fue peor que el propio día de la humillación. Los pasillos se convirtieron en un campo de minas. Sus compañeros, los mismos con los que había compartido apuntes y cafés, ahora desviaban la mirada o cambiaban de acera al verla. Los susurros la seguían a todas partes. Un día, una chica que consideraba su amiga se le acercó solo para decirle: no puedo creer que fueras tan tonta como para copiar algo tan obvio. La soledad era absoluta. La habían marcado, la habían convertido en una paria. La mentira de Morales se había vuelto la verdad de todos. La peor parte fue contárselo a sus padres. Se sentó con ellos en la pequeña cocina de su casa y las palabras apenas le salían. Su madre se quedó en silencio.
con los ojos llenos de una tristeza que a Sofía le rompió el alma. Su padre, un hombre de pocas palabras, apretó los puños sobre la mesa hasta que los nudillos se le pusieron blancos. No había rabia en su mirada, sino una profunda y agotada decepción. Sofía sintió que no solo había fallado a sus sueños, sino que había destrozado el único motor que la había impulsado, el orgullo de sus padres. A pesar del dolor, una pequeña llama de rebeldía se negó a apagarse en su interior. No iba a rendirse. Pasó 2 noches enteras sin dormir, rebuscando en sus archivos, imprimiendo cada borrador de su proyecto, cada correo electrónico con sus tutores, cada anotación en los márgenes de los libros. Tenía pruebas irrefutables de su proceso de investigación. Incluso encontró la dirección de correo electrónico del autor original del artículo que Morales usó en su contra. Decidió escribirle, explicarle la situación, y pedirle que confirmara que su trabajo era una crítica y no una copia. Era un tiro al aire, pero era lo único que tenía. Justo cuando empezaba a sentir un atisbo de esperanza, se topó con Morales en un pasillo casi vacío. Él le sonrió con esa amabilidad venenosa que lo caracterizaba. «Señorita López», dijo en voz baja, casi paternal, «he oído que está intentando apelar. Déjeme darle un consejo. A veces, la discreción es la mejor opción. Piense en su futuro, y en el de su familia. Sería una lástima que un error de juventud les causara problemas innecesarios». No fue una amenaza directa, pero el mensaje fue cristalino. Estaba dispuesto a ir más allá de la universidad para destruirla. El miedo por primera vez la paralizó por completo. Esa noche, Sofía se derrumbó. La advertencia de Morales resonaba en su cabeza. ¿Y si le hacía algo a su padre en el trabajo? ¿Y si su madre perdía alguno de los pocos empleos que tenía? El miedo era un monstruo que devoraba su rabia. Estuvo a punto de borrar todos los archivos, de aceptar la derrota y desaparecer. Pero entonces, vio a su padre llegar de la obra, con la cara cubierta de polvo y el cansancio marcado en cada arruga. La mirada de ese hombre, que lo había sacrificado todo por ella, fue el detonante. El miedo no desapareció, pero la rabia se volvió más grande. No iba a dejar que ese hombre ganara. La rabia se convirtió en combustible. Esa misma noche, Sofía transformó su pequeño dormitorio en un cuarto de guerra. Extendió sobre el suelo cada borrador, cada apunte, cada artículo que había leído. Con rotuladores de colores empezó a trazar líneas de tiempo, a conectar ideas, a construir un mapa visual de su inocencia. No era una defensa desesperada, era una estrategia meticulosa. Cada documento era una pieza de artillería, cada cita una bala. Me contó que, por primera vez en días, el caos de su mente se ordenó. Ya no era la víctima acorralada, era una estratega preparándose para la única batalla que importaba. Aún así el miedo no se había ido, se agazapaba en los rincones de su mente recordándole la amenaza velada de Morales. Cada vez que escuchaba a su padre toser por la noche, un nudo de hielo se le formaba en el estómago. ¿Valía la pena arriesgar la frágil estabilidad de su familia por su propio orgullo? La duda la asaltaba en oleadas, dejándola sin aire. Pero entonces miraba la foto de sus padres en su mesilla, el día de su graduación del instituto. Sus sonrisas cansadas pero llenas de esperanza. Y entendía que rendirse no era una opción. Luchar no era por orgullo, era por ellos. Fue en la biblioteca, 2 días antes de la audiencia, cuando ocurrió algo inesperado. Un chico de su clase, Javier, uno de los más callados, se le acercó. Siempre había mantenido las distancias, como casi todos. Sofía se preparó para otro comentario hiriente, o una mirada de desprecio. Pero él solo le deslizó una pequeña memoria USB sobre la mesa. «No sé si esto sirve de algo», susurró, sin mirarla a los ojos, «pero lo escuché el otro día». Y no es justo. Se dio la vuelta y se fue antes de que ella pudiera decir nada. Sofía se quedó mirando el pequeño objeto de plástico, sintiendo por primera vez que no estaba completamente sola. Corrió al ordenador más cercano, con el corazón latiéndole en la garganta. El dispositivo contenía un único archivo de audio. Era una grabación de móvil de mala calidad, pero el contenido era dinamita. Se oía la voz de Morales hablando con otro profesor en la cafetería. «A la becada hay que pararle los pies de vez en cuando», decía Morales entre risas.
Se creen que por sacar buenas notas pueden mirar por encima del hombro a los que llevamos aquí toda la vida. Le he montado un numerito con un plagio que no se le va a olvidar. No era una prueba legal, pero era la confirmación de la maldad, la prueba de la premeditación. Aquella grabación le dio la fuerza que le faltaba, pero la verdadera pieza clave llegó a la mañana siguiente. Un correo electrónico con un asunto en inglés. Regarding your research. Era el autor del artículo, un académico de prestigio de una universidad británica. Le respondía al correo desesperado que Sofía le había enviado días atrás. En el texto, el profesor no solo confirmaba que había recibido sus consultas previas durante su investigación, sino que elogiaba su enfoque. Su análisis crítico, escribió, es precisamente el tipo de debate académico que mi trabajo busca inspirar. Considerarlo plagio es, francamente, un disparate. Sofía lo imprimió. Tenía su arma definitiva. Con esas pruebas en la mano, su preparación cambió por completo. Ya no se trataba solo de demostrar su inocencia, se trataba de exponer a Morales. Se encerró en su cuarto y ensayó su discurso una y otra vez frente al espejo. No era una súplica, era una acusación. Organizó los hechos de forma cronológica, desde las primeras humillaciones sutiles en clase hasta la grabación de Javier y el correo del académico. Cada palabra estaba medida, cada pausa calculada, su voz, al principio temblorosa, se fue volviendo firme. Estaba forjando una armadura con la verdad, y esta vez, no iba a dejar que nadie la rompiera. La noche antes de la audiencia, un silencio denso se apoderó de la casa. Sus padres sabían que al día siguiente se jugaba todo. No hicieron preguntas. Su madre le preparó una tila y se la dejó en la mesilla sin decir nada. Su padre antes de irse a dormir se detuvo en el umbral de su puerta y solo dijo, «Estamos orgullosos de ti, pase lo que pase». Esas palabras fueron el último empujón que necesitaba. No estaba luchando solo por su futuro, sino por el honor de un apellido que, aunque no abría puertas en círculos de poder, estaba construido sobre cimientos de honestidad y trabajo duro. Entró en aquella sala pequeña y opresiva con la espalda recta y la mirada firme, una dignidad que desarmaba. El comité, 3 hombres de traje con expresiones de aburrimiento y superioridad, ya la habían juzgado. El profesor Morales estaba a un lado, con una sonrisa apenas disimulada, seguro de su victoria. Sofía me dijo que en ese momento no sentía miedo sino una calma fría, la calma de quien ya no tiene nada que perder. Colocó su portátil y una carpeta llena de documentos sobre la mesa con una deliberación que silenció la sala. No había entrado la acusada, había entrado una combatiente. Morales tomó la palabra primero, con un tono paternalista y condescendiente. Repitió su acusación, adornándola con frases sobre la degradación de los valores académicos y la tristeza que le provocaba ver a una alumna prometedora tomar un atajo deshonesto. Exhibió de nuevo los 2 párrafos, el de ella y el del artículo, como si fueran la prueba irrefutable de un crimen. Los miembros del comité asentían con gravedad fingida, interpretando un papel que ya se sabían de memoria. Para ellos era un trámite burocrático, el fin de una historia molesta, no sabían que en realidad era el principio de la suya. Cuando le cedieron la palabra con un gesto que implicaba que todo era una formalidad, Sofía no empezó a llorar ni a suplicar. Su voz sonó clara y sin un ápice de temblor. «Gracias», dijo, y fue lo último que esperaban oír. «No voy a defenderme de una acusación falsa, voy a mostrarles mi trabajo». El trabajo de un año entero. Abrió su portátil y proyectó en la pared no su tesis final, sino el primer borrador, un documento caótico, lleno de ideas sueltas y preguntas. Y desde ahí, empezó a construir su relato, diapositiva a diapositiva, borrador a borrador, demostrando la evolución de su pensamiento. Con la precisión de un cirujano, desplegó sobre la mesa una montaña de papeles. Sus esquemas, sus notas a mano, los correos electrónicos con sus tutores pidiendo consejo. «Aquí», dijo señalando una sección, «es donde cito por primera vez al Dr. Albright, no para copiarlo, sino para cuestionar su premisa. Mi tesis entera se basa en refutar esta idea». Les estaba dando una clase magistral sobre investigación académica. Los rostros del comité pasaron del aburrimiento a la incomodidad. Morales empezó a moverse nervioso en su silla. El suelo bajo sus pies comenzaba a temblar, y él era el único que lo sentía. «Pero entiendo que mi palabra, la palabra de una simple alumna becada, no sea suficiente», continuó Sofía,
y su voz se cargó con una ironía afilada. Por eso, le escribía al propio Dr. Albright, proyectó en la pantalla el correo electrónico del académico británico. Las palabras llenaron el silencio. Su análisis crítico es precisamente el tipo de debate académico que mi trabajo busca inspirar. Considerarlo plagio es, francamente, un disparate. Un silencio helado cayó sobre la sala. El rostro de Morales perdió todo el color. La mentira se había derrumbado, expuesta por la misma fuente que él había intentado usar como arma. Pero Sofía no había terminado. Y ahora, dijo con una calma aterradora, la razón por la que estamos aquí. Sacó su móvil y lo conectó a los altavoces. Esto no es una prueba de mi inocencia, que ya ha quedado demostrada, es una prueba de la intención del profesor Morales. Y entonces, la grabación llenó la sala. La voz de Morales, distorsionada pero inconfundible, riéndose. A la becada hay que pararle los pies de vez en cuando. Le he montado un numerito con un plagio que no se le va a olvidar. Los 3 miembros del comité miraron a Morales no con decepción sino con pánico. La bomba había estallado en sus manos. Sofía apagó la grabación y se levantó. Miró a cada uno de los hombres a los ojos, deteniéndose finalmente en Morales, que la observaba con una mezcla de odio y pánico. Esta universidad se supone que representa el mérito, el esfuerzo y la verdad. Hoy, ustedes tienen que decidir si quieren defender esos valores, o si prefieren proteger a un hombre que los utiliza para destruir a quienes considera inferiores. No esperó respuesta. Recogió sus cosas con la misma calma con la que había entrado, y sin mirar atrás, salió de la sala, dejándolos solos con los restos de su reputación hecha añicos. La universidad no tardó ni 24 horas en reaccionar, pero no lo hizo con una disculpa pública, ni mucho menos. Lo que Sofía recibió fue un correo electrónico escueto, casi insultante en su frialdad burocrática. Le comunicaban que, tras una revisión exhaustiva, su proyecto final había sido aprobado con la máxima calificación, una matrícula de honor. No había ninguna mención a Morales ni a la falsa acusación, simplemente anularon el problema, borraron el error como si nunca hubiera existido. Fue una victoria silenciosa y administrativa, una que le devolvía su futuro académico pero le negaba la justicia de un reconocimiento público por el infierno que le habían hecho pasar. Del profesor Morales no se supo mucho más, al menos no oficialmente. Desapareció del campus de un día para otro. Los rumores decían que le habían invitado a tomarse un año sabático indefinido, la forma elegante que tiene la institución de apartar a sus manzanas podridas sin manchar la cesta. Un semestre después, su nombre ya no aparecía en la lista de personal docente. Se jubiló anticipadamente, llevándose su prestigio intacto de cara al mundo exterior. No hubo castigo, no hubo escándalo. El sistema no lo castigó por su crueldad, simplemente lo escondió bajo la alfombra para proteger su propia imagen. La impunidad al final fue su último privilegio. Para Sofía volver a las aulas fue extraño. Dejó de ser la chica invisible o la apestada. Se convirtió en una especie de leyenda silenciosa. Los mismos compañeros que le habían dado la espalda ahora la saludaban con un respeto casi temeroso en los pasillos. Algunos incluso intentaban acercarse, hablarle de lo valiente que había sido, como si no recordaran haberla juzgado semanas antes. Ella era amable pero distante. Aquella experiencia le había servido de filtro. Aprendió a ver a través de las personas, a distinguir la admiración genuina del oportunismo. Ya no buscaba la aceptación de nadie, porque había descubierto que la única validación que necesitaba era la suya propia. Se graduó con honores, como decía aquel correo. Las ofertas de trabajo de grandes empresas no tardaron en llegar. Querían su talento, pero también querían su historia, el símbolo de la chica que se enfrentó al sistema, y ganó. Pero Sofía sentía que algo dentro de ella se había roto y reconstruido de una forma diferente. La idea de trabajar para una gran corporación, de integrarse en otro sistema jerárquico y elitista, le provocaba un profundo rechazo. Había visto las entrañas del poder y no le gustaban. La victoria le había abierto muchas puertas, pero también le había cerrado el camino que una vez creyó que era el único posible para ella. En lugar de aceptar un puesto de prestigio, usó el dinero de su primer trabajo como investigadora junior para crear algo propio.
Fundó una pequeña plataforma online para asesorar a estudiantes de bajos recursos. Les ayudaba a solicitar becas, a prepararse para entrevistas, y sobre todo, les ofrecía un espacio seguro para denunciar abusos de poder en el entorno académico. No era un camino fácil ni lucrativo, pero por primera vez sentía que su lucha no había sido solo por ella. Había transformado su dolor en una herramienta para que nadie más tuviera que pasar por lo que ella vivió. Su proyecto final, al final, no fue el que presentó en aquella sala. Fue este. Hoy Sofía no es rica ni famosa, pero es libre. Me contó que no perdonó a Morales ni a la universidad. Entendió que el perdón no era necesario para seguir adelante. Lo que hizo fue algo mucho más poderoso. Tomó el control de su propia historia. Demostró que la dignidad no es algo que te conceden, es algo que decides no entregar, sin importar el precio. Su nombre no aparecerá en las grandes revistas de negocios, pero es un faro para muchos chicos y chicas que, como ella, solo tienen su talento y su coraje para abrirse paso en un mundo que no fue diseñado para ellos. Si conoces a alguien que necesita escuchar esto, compártelo, y suscríbete para más historias de lucha, verdad y dignidad. Gracias por escuchar. La historia de Sofía no es sobre un simple caso de plagio, nunca lo fue. Fue una batalla contra la idea de que tu origen define tu destino. El profesor Morales no atacó su trabajo, atacó su derecho a soñar, a aspirar a algo más grande que el lugar del que venía. Quiso recordarle cuál era su sitio en el mundo, un mundo donde los de arriba deciden quién merece tener éxito. Pero ella se negó a aceptar ese veredicto. Su lucha no fue por una nota, fue por su nombre, por el sudor de sus padres, por la dignidad que nadie tiene derecho a arrebatarte. ¿Y al final hubo justicia? No la que vemos en las películas. La universidad le dio la razón en un papel, pero le negó el reconocimiento público. Morales se fue en silencio, sin enfrentar las consecuencias de su maldad. El sistema se protegió a sí mismo, como siempre hace. Pero la verdadera victoria de Sofía no ocurrió en esa sala, sino después. Ocurrió el día que rechazó las ofertas de las grandes empresas para construir algo con sentido, algo que sirviera para que otros no tuvieran que pelear solos. Esa fue su verdadera matrícula de honor, una que ella misma se otorgó. Nadie sale ileso de una guerra así. Aquella experiencia le dejó cicatrices, una desconfianza profunda en las instituciones y en las promesas de meritocracia. Perdió la inocencia, esa fe ciega en que el trabajo duro siempre es suficiente. Pero de esa herida nació una fuerza distinta, una claridad brutal sobre cómo funciona el mundo. Aprendió que a veces, la única forma de cambiar el sistema no es escalando dentro de él, sino construyendo una alternativa fuera. Transformó el veneno de la humillación en el antídoto para otros, y eso, creo yo, es la forma más pura de resiliencia que existe. Por eso te he contado su historia. Porque Sofía no es solo Sofía, es cada persona a la que le han dicho que no pertenece. Cada estudiante al que han mirado por encima del hombro. Cada trabajador al que han saboteado por envidia o por prejuicio. Su voz es la voz de miles que luchan en silencio cada día contra barreras invisibles. Es un recordatorio de que el talento no tiene código postal, y la dignidad no tiene precio. Su historia nos obliga a mirar a nuestro alrededor, y preguntarnos cuántas Sofías hay cerca de nosotros, esperando una oportunidad o, simplemente, esperando que alguien las escuche. Historias como esta necesitan ser contadas. Son un faro en la oscuridad para quienes se sienten solos en su lucha. Nos recuerdan que rendirse nunca es una opción cuando peleas por lo que es justo. Si la historia de Sofía te ha tocado de alguna manera, si crees que estas voces merecen ser amplificadas, compártela con alguien que necesite oírla. Y suscríbete al canal, porque aquí seguiremos contando las historias que importan, las de gente real, las de batallas anónimas, las de la dignidad que se niega a ser pisoteada. Gracias por escuchar hasta el final, de verdad gracias.